Dirigió la Orquesta Filarmónica de Berlín durante 35 años. Nació en Salzburgo, Austria, el 5 de abril de 1908, falleciendo en Anif, también Austria, el 16 de julio de 1989, a los 81 años de edad, cumpliéndose en el mes de julio pasado 27 años de su partida. Y como un homenaje al músico y excepcional director de orquesta austríaco, dedicaré esta presentación enfocándome en lo anecdótico, en ver al músico de cuerpo y alma, más que en lo puramente biográfico, que más o menos ya todos conocemos. En sus comienzos, Karajan, quien era el menor de los dos hijos del doctor Ernest von Karajan y su esposa Marta Kosmak von Karajan, de ascendencia eslava, fue bautizado con el nombre de Heribert, pero luego suprimió la I y quedó Herbert. Sus antecesores paternos se remontan a un greco macedonio llamado George Johann Karanis, que inició la industria textil en Sachsen, una provincia alemana. Fue él quien abrevió el nombre familiar. Su hijo Theodor, abuelo de Karajan, era profesor de filología alemana antigua en la Universidad de Viena. Fue también bibliotecario y luego se convirtió en decano. Ernest Karajan, su padre, era músico y también actor. La sociedad vienesa se interesaba profundamente por la música, la literatura y el arte. Mi padre, decía el gran director, tocaba el piano y el clarinete. Por las noches la gente se reunía en pequeños grupos y hacían música. En nuestra casa había 2 pianos. Por lo menos 2 veces por semana había veladas musicales. Naturalmente, en ese tiempo no había discos ni televisión. La música era la única que se podía disfrutar en vivo. Más adelante el maestro señala: no tuve una vida familiar muy satisfactoria. Mi padre no sabía comunicarse con la gente joven. No participaba de nuestros intereses. Los padres de un amigo mío eran diferentes. Poseían un automóvil. Mi padre no. Salíamos con el padre de mi amigo y mi padre se quedaba a solas. Ello luego me impulsó a estar junto a mis hijos todo el tiempo posible. Karajan tomó lecciones durante 2 años y progresó lo suficiente como para ejecutar el piano en público en un concierto benéfico a los 5 años. Lo recuerdo bien, yo no llegaba a los pedales, pero no estaba nervioso, comentaba. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los Karajan enviaron a sus hijos a vivir con su tía en Steinmark, una zona montañosa que se encuentra al sureste de Salzburgo. Cuando se tuvo la seguridad de que Salzburgo no se vería afectada por la guerra, regresaron a su hogar y prosiguieron con sus estudios. Herbert comenzó a tomar lecciones con el conocido maestro Franz Ledwinka en el recientemente inaugurado Mozarteum de Salzburgo. Luego fue considerado como un pianista con futuro. Estudiaba el piano 6 horas diarias, ya que siempre tuvo una fuerte inclinación a aprender y a adquirir nuevas habilidades. Si no hubiera sido por la música, Karajan se hubiera propuesto aprender ruso o cualquier otra cosa.
Quienes conocieron al maestro siempre le escucharon decir: la gente dice que uno es un prodigio. Quizás, pero yo no lo percibía así. Estaba tan absorto en lo que hacía que me olvidaba de todo. Poseo la capacidad de concentrarme en lo que deseo hacer y olvidarme del resto. El destacado joven Karajan tomaba también lecciones de piano con el profesor Hoffman, quien era un virtuoso pianista de la época. Después de 3 meses, Hoffman le dijo que poseía un sentimiento y una gran imaginación para el sonido que no se verían satisfechos a menos que poseyera 8 manos. Se aseguró, así como existen personas que no asisten a conciertos de cámara porque el volumen del sonido les resulta insuficiente, lo mismo le ocurrirá a usted si ejecuta solamente un instrumento. Si puede, intente ser director de orquesta y que solo eso le producirá satisfacción. Ya en sus días de estudiante, von Karajan tenía acceso a la ópera de Viena, que era generalmente la más costosa. Su tío era el encargado de la seguridad del teatro y con frecuencia obtenía 1 o 2 entradas para su sobrino. Y así von Karajan pudo escuchar a los grandes cantantes del momento interpretando una amplia selección del repertorio operístico. Independientemente de la reputación de que gozaba la academia, Karajan siempre afirmó que las clases de dirección orquestal eran de poco nivel. En aquellos tiempos, Clemens Krauss, profesor titular, estaba dirigiendo la ópera del Estado de Viena. Naturalmente, decía Karajan, siempre pensamos que el director no hacía bien las cosas, pero el sistema funcionaba muy bien. Quizás mejor que si hubiéramos tenido un buen profesor. Después de dirigir 3 o 4 conciertos, comprendió Karajan que podía hacerlo, pero la orquesta estudiantil no era adecuada para él. Deseaba comprobar cuál sería su desempeño al frente de una orquesta profesional y en un concierto público. Hizo una tentativa. Reunió todo el dinero que pudo y financió su propio concierto. Comenta von Karajan: me llevó 1 año. Tuvo lugar en Salzburgo, donde era conocido como pianista, y dirigí la orquesta de Salzburgo. Mi padre ejecutó el clarinete esa noche en la orquesta. El intendente del Teatro de Ópera de Ulm, Alemania, estaba presente. Quedó impresionado y me solicitó que dirigiera Las bodas de Fígaro de Mozart. El programa se llamó Karajan presenta a Karajan y se realizó el 23 de enero de 1929. Fue un hito importante, no solo porque le proporcionó trabajo en Ulm, que fue el comienzo de su carrera, sino porque reveló la manera de encarar el trabajo. El maestro von Karajan, cuando deseaba algo, hacía una rápida evaluación de la situación, trazaba un plan y se dedicaba a llevarlo a cabo sin vacilaciones. Ese era su estilo. En este caso sabía que se escollaba entre sus pares, sabía que podía dirigir una orquesta, también llegó a tener su propio teatro. Karajan realizó un viaje a Viena. Allí puso todo su empeño, porque sabía que todavía debía aprender y mucho. Su único deseo era trabajar con mucho ahínco, tener un trabajo propio. Esa era su máxima aspiración. Se alegró mucho al tener por primera vez un teatro que era pequeño sin duda, y sus cantantes ya habían perdido la voz o eran demasiado jóvenes.
pero era suyo. Y nos cuenta también Karajan. El público de entonces era sin duda diferente ante estos tiempos de globalización. Todos los alemanes deseaban poseer conocimientos de arte, ciencia y música. Quizás no a todos les interesase la música, pero deseaban conocerla. Los teatros de entonces eran institutos de enseñanza. Por supuesto, las cosas han cambiado. Hoy todos exigen perfección, desean lo mejor. Comenzó a actuar como director invitado en Estocolmo y en Ámsterdam, y en junio de 1937 dirigió por primera vez en la ópera de Viena el Tristán e Isolda de Richard Wagner. Después de la función, le fue ofrecido el cargo de asistente de dirección, pero no lo aceptó, ya que no admitía estar en el segundo o tercer puesto. Era joven aún, no había cumplido 30 años, pero él así lo sentía. Como él mismo decía, controlaba la vida musical de Aachen, obtenía el concurso de talentos que venían de otros sitios, y Viena no era su única oferta. También tuvo 2 propuestas de Berlín, una de ellas de la Filarmónica, para dirigir un concierto en calidad de director invitado. Von Karajan rechazó la tentadora oferta porque no le garantizaba tiempo para ensayar. La otra llamada fue de la Ópera del Estado de Berlín, la cual sí dirigió. Mi programa como director invitado, dijo, era frondoso. También realizaba algunos trabajos para la radio y luego en Berlín realizó una nueva propuesta en escena de la flauta mágica de Mozart. Causó sensación. Fue un momento peligroso en su vida. Los acontecimientos se sucedían con demasiada rapidez. Tenía mucho éxito y eso le causaba cierta aprensión, porque donde fuera era aclamado. La gente decía que nunca habían visto nada igual. Esto contraponía a los restantes directores con él. Las presiones hicieron mella en Karajan. Esto le quitaba mayor concentración, lo fatigaba y no podía expresarse conforme a sus deseos. Pasó mucho tiempo para superar el problema de la falta de concentración. Un día entró a una librería y encontró un libro de yoga explicado. Lo compró y al siguiente día empezó a hacer los ejercicios. Y desde ese tiempo jamás dejó de practicarlos. A Von Karajan siempre se lo admiró porque cuando subía al podio y realizaba los movimientos que llevaba a cabo con los ojos cerrados, constituía una experiencia mística. Por algo había entrenado sus manos durante 30 años, las que movía con independencia de sus sentimientos. Una cosa es participar del verdadero significado de la música, decía Von Karajan. Debe hacerse una y otra vez hasta que uno olvida que las manos son las que dirigen. Mientras tanto, si un cantante comete un error, uno lo puede corregir. Ahora unas palabras finales. Quisiera agregar que Herbert von Karajan ha sido uno de los más grandes directores de la música occidental del siglo pasado, de enorme reconocimiento mundial. Y pese a que ya no se encuentra entre todos aquellos que amamos la música, siempre se lo ha de recordar a través de todo ese ensamble moderno que la tecnología usa actualmente, como los CD, los DVD y los Blu-ray, sin olvidar a los vinilos, por supuesto. Y ahora tendremos el gusto de apreciar la proyección completa de la filmación del concierto de Año Nuevo
realizado por Karajan el 31 de diciembre de 1983, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Berlín. En dicha oportunidad se interpretaron en este orden las siguientes obras: de Rossini, obertura de Guillermo Tell; de Smetana, El Moldava, poema sinfónico; de Sibelius, Vals Triste, opus 44, lento; de Joseph Strauss, Delirio, Vals, opus 212; de Johann Strauss, obertura del Barón Gitano. Duración 53 minutos.